tengo el placer de presentar a Juan Pablo Lolé, que es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales y fue embajador en Brasil durante el 2003 y el 2011 y en España, que de eso también vamos a hablar, de la situación de Argentina y la crisis que se desencadenó entre Argentina y España en la última semana. Digo, fue embajador en España entre 1992 y 1993. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenas Muy tardes. bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, usted escribió un artículo esta semana también a raíz, insisto, de la crisis que se estaba desatando exactamente hace una semana, cuando el presidente Milei participó del encuentro de Vox, el partido que muchos, bueno, sí, es sindicalizado de ultraderecha en España, y que desató una crisis la participación del presidente Milei, pero no voy a adelantarme mucho más, le voy a dar la palabra a usted, que escribió este artículo en el diario Clarín, Argentina y España, otra crisis autoinfligida, en clave de pregunta. ¿De qué lleva ese artículo, Juan Pablo? ¿Cómo usted ve la situación? Bueno, en primer lugar quería saludarlos, agradecerles el llamado, No, por favor. Transmitirle un saludo a Graciela. Y bueno, en primer lugar, esa nota obviamente tiene que ver con todo lo que está pasando tanto en la Argentina como en el exterior con la presidencia de Milei. Exacto. ¿Por qué ese título? Bueno, porque yo creo que nosotros estamos teniendo problemas en lugares donde no los teníamos. Y esta es la primera reflexión. Son problemas autogestionados, diría yo. Claro. En segundo lugar, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque Milei gana un gobierno de minoría y en un gobierno de minoría genera problemas para conseguir objetivos concretos que son los legislativos. Claro. ¿Por qué? Porque hay que negociar ley por ley, tiene un paquete de leyes muy importante que no se pudo negociar, se retiró equivocadamente, se vuelve a negociar ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este contexto? ¿Por qué Milei hace viajes privados al exterior y esos viajes privados tienen un efecto naturalmente interno? Porque en el pensamiento libertario y en los cenáculos libertarios, yo supongo, hay que construir poder, y para construir poder lo está construyendo de afuera para adentro. Claro. Y la construcción del poder de afuera para adentro da un resultado que es el siguiente, que Milei cuando vuelve puede decir ante el público local que es el presidente más popular del mundo. Claro. Y ahora, Juan Pablo, sí. Sí, usted pregunte porque yo de No, esto a ver, puedo seguir hablando. usted bien aclara en el artículo, cosa que comparto, que la política internacional es más compleja que la política nacional. Digo, en la política doméstica uno podría entender, lo hacen todos los gobiernos, la necesidad de esta construcción del adversario, ¿sí? Ahora, en política internacional parece que eso trae secuelas. Bueno, ¿Cómo lo observa? Cuando uno quiere hacer política internacional, para la política interna genera dos problemas. Claro. ¿Por qué? Porque tiene un problema hacia afuera y otro problema hacia adentro. Exacto. Con un aditamento que los que piensan como el oficialismo en lo local terminan usando los argumentos de la oposición al oficialismo en el extranjero. Exacto. Entonces usted va a tener gente de Vox, fundamentalmente, y también algunos del PP, cuyos argumentos son utilizados por el oficialismo en la Argentina. Exacto. Por eso digo yo que la política internacional es muy compleja y más compleja cuando uno le quiere invertir hacia adentro. Claro. Claro. Porque genera efectos no buscados.
Ahora, qué bárbaro que uno pensaba que veníamos, bueno, de años, se podría caracterizar, donde la ideologización de las relaciones exteriores estaban a la orden del día y parecía que se necesitaba un cambio en ese sentido, una política exterior más prudente, desideologizada, insisto, que priorice, digamos, por intereses, la comercialización. Parece, bueno, en principio esto usted lo está observando. ¿Cómo observa, digamos, estos primeros pasos en política exterior con la canciller Mondino, que trata, insisto, me imagino, de reparar atrás, ¿no? Bueno, mire, yo digo que desde la apertura democrática, desde 1983, nunca hubo un gobierno más ideologizado que el de Milei. ¿Y por qué? Porque intenta instalar una ideología que no solo debe tener efecto, según Milei, en la Argentina, sino en el mundo entero, claro. Cosa que nunca ocurrió. El tema de la democratización de Alfonsín era un requerimiento de América Latina y del mundo occidental. Después vinieron, el menemismo fue el realismo, el consenso con Washington, el alineamiento con Estados Unidos. Bueno, y si sigo así, llego hasta el gobierno de Fernández, que fue un gobierno bastante ideologizado. Pero nunca tuvo el altruismo Fernández de querer imponer una ideología mundial. Es un objetivo un tanto aparte grande. Otra vez pecamos de ombliguismo, pero a nivel internacional. Bueno, esto es el tema. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? El riesgo es la intrascendencia. Exacto. ¿Y cuál es el camino que tienen los países que uno puede admirar para no caer en la intrascendencia? Al contrario, para marcar, digamos, un horizonte, una línea, un liderazgo a nivel mundial. Los países que tienen construcción interna, desarrollo interno, equilibrios macro y microeconómicos internos y potencialización interna, y todo eso, una vez conseguido, lo ponen en el orden internacional. Esto es lo que la Argentina debiera promover. Por eso creo que la política exterior de Milei yo la he definido como extravagante, lo he puesto en la nota que usted menciona. Exacto. Y la política de Fernández, en el otro polo, la pongo como una política a la Bartola, que podía decirle una cosa a Putin y después desmentirla, podía decir una cosa y hacer otra. Milei en esto es coherente, pero hay que ver si trasciende. ¿Por qué? Le voy a dar algunos datos. A ver. En la reunión de Madrid, donde hizo ese discurso emblemático en la convocatoria de Vox, si usted sigue los videos va a ver que las cosas más estridentes de Milei obviamente la apoyaban los argentinos que estaban ahí, sí, fueron festejadas, sí, exactamente. Los adherentes a Vox, mucho, pero estaba Marine Le Pen que nunca aplaudió. Es verdad eso. Segundo, los representantes de la derecha alemana no asistieron, Kraft no asistió. Exacto. Meloni, que es la primer ministra de Italia, asistió vía Zoom. Claro. Esto yo lo denominé en la nota prudencia europea. No se quería comprometer a tal punto como esto. ¿Quién tiene menos para perder en toda esta historia? Milei, porque América Latina y Argentina, en el contexto de la elección europea, ahora el 9 de junio, no tiene nada que perder. Si le va bien a Vox va a decir yo los ayudé. Y si le va mal no pierde nada. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que hay una sobredimensión por parte del gobierno de la política exterior oficialista en el exterior. Por eso también es capaz de estar reunido a las 8 de la noche con Blinken, tomarse un avión, ir a Nueva York y decirle a Trump que espera que él gane, en un gobierno que espera que el gobierno de Biden, demócrata, le resuelva algunos problemas que la Argentina tiene.
Lo cierto es, Juan Pablo, que las relaciones también internacionales están cambiando en un contexto que cambia rotundamente a nivel mundial. El auge, digamos, de las redes, otro modo de comunicar, otro modo de gestionar. ¿Cómo ve el impacto, digamos, también en las relaciones internacionales? ¿Cómo se está dando? Mire, el impacto lo veo como algunos filósofos contemporáneos dijeron, es una sociedad líquida, de un día puede ser una cosa y un día puede ser otra. Pero creer que todo es redes, se equivocan, porque no es así. Claro. Entonces mi sensación, ¿cuál es? Es que la red es un instrumento, no es la filosofía. Si uno quiere hacer de un instrumento la filosofía, el motor no arranca. Claro, claro. Entonces, si uno cree que va a ser todo por las redes, y bueno, puede ser que en algunas etapas sirva y en otras no. Acá hay que definir un modelo de país. Y el modelo de país es, por ejemplo, vamos a poner por partes. A ver. Si yo llego a Europa y digo en la reunión de Davos de que todos los que están ahí presentes son todos socialistas, bueno, me estoy equivocando, porque me estoy olvidando que Europa tuvo 2 guerras. Que la salida de la guerra dieron 2 consecuencias. Dieron la consecuencia social cristiana con Adenauer, que fue su figura principal, y De Gasperi en Italia, y Schuman y Monnet en Francia. 3 países emblemáticos. Alemania, Francia e Italia. Si yo creo que todo eso no existe en la historia europea, no estoy entendiendo nada. Claro. ¿Por qué? Porque Europa está hecha por los socialdemócratas y está hecha también por los demócratas cristianos. Y por eso Madame Le Pen no aplaude, porque ella es parte de esa historia también, por más que sea la derecha francesa. Bien. ¿Y Milei entiende este contexto que usted está describiendo? No lo sé, yo creo que si alguien se lo explicó o no se lo explicaron. Y si no, probablemente crea que es intrascendente porque él sostiene en Davos que Occidente está en peligro y que la Europa occidental está desvaneciéndose. Ahora, frente a esto hay 2 actores del cual no hablamos, que son China, Rusia y Asia, que hay que completarlos en el análisis. Y para mí están fuera del mapa, están fuera de su mapa política. Claro. Y el mapa político en realidad, no se puede cortar con una tijera. Sí. Y quedarse con lo que no le gusta. También China cayó, digamos, dentro de las diatribas meses atrás de Milei, dentro de esta parcialidad que él tiene, digamos, como para partir el mapa entre socialistas, zurdos, o como él los denomina, y las democracias supuestamente democráticas, liberales de Occidente. Él parece tener, digamos, una concepción también dentro de lo que entra en Occidente y lo que no está, digamos, en Occidente, como bastante en un punto resuelto en forma sencilla, ¿no?, en la estructura de pensamiento. ¿Cómo lo Yo creo que la definición de Occidente es una filosofía, es un modo de vida, es un sistema político. Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que uno tenga que agarrar el mapa mundo y cortarlo en 2 y digo, yo me quedo con esto, el resto no existe. Porque China existe, Rusia existe, Corea existe, Vietnam existe, Tailandia existe, Medio Oriente existe, con Israel incluido, porque Israel, Milei lo pone de este lado también, obviamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que hay una especie de sobrevaloración de lo propio y una desvalorización de lo ajeno. Bien. Bien. Y Juan Pablo, en ese mapa que nosotros estamos describiendo, el cambio de la geopolítica también, ¿dónde debería usted considera ubicarse la Argentina? ¿Qué intereses debería priorizar? ¿Cómo está el mundo hoy y qué oportunidades hay, desafíos para la Argentina? Después que lo vaya a tomar a través de este gobierno, no, es otra historia, pero ¿cuál es su visión respecto de eso? Mire, mi visión es que nosotros somos hemisferio occidental por tradición y por historia. San Martín
nos dio la independencia de España, pero España hoy la tenemos integrada, porque forma parte de Occidente. O sea que no me tengo que pelear ni con la historia ni con el presente. Claro. En el hemisferio occidental va desde Alaska hasta Tierra del Fuego en América Latina. Integra toda Europa, integra también los países asiáticos que tienen los sistemas de valores que tenemos en Occidente. Y los que no tienen los valores que tenemos nosotros por tradición, por historia y demás, debemos respetarlos como parte del mundo, porque el mundo tiene un objetivo prioritario, que es su preservación. Claro. Y nosotros tenemos que preservar el mundo. Creo que hay un riesgo en estas amenazas que hay a veces de uso nuclear, pero es un riesgo común, por eso tenemos que preservar el mundo. Y esto es el diálogo que tiene que haber entre los países que tienen un sistema político que no es el nuestro, pero que tenemos que respetarnos en la preservación. Que no solo es ecológica, también es de paz. Y en ese sentido, en cuanto a la política comercial, ¿no?, del comercio exterior de la Argentina, ¿qué oportunidades usted cree que se le abren a la Argentina de comerciar con qué partes del mundo? Mire, nosotros tenemos una posibilidad que si moderamos nuestra ínfula filosófica, ideológica, tenemos una oportunidad única, porque el mundo está demandando lo que tenemos. Está demandando energía, está demandando alimentos, está demandando espacios verdes, está demandando todo lo que el mundo le falta, la Argentina lo tiene. Es una paradoja, tenemos mares, claro, tenemos desarrollo vitícola, tenemos muchas cosas que el mundo demanda. Lo único que nos falta es estabilidad política y emocional como país. Exacto. Eso es lo que y en ese sentido, Juan Pablo, ¿cómo observa? Quizás es seguramente un reduccionismo, es una pata de la mesa, pero se está debatiendo hoy a través de la ley de bases este sistema que se da en llamar RIGI, algunos le dicen RIGI, otros RIGI, pero para, digamos, darle ciertas posibilidades, y algunos creen que beneficios por demás amplios, a los capitales, a las empresas internacionales que quieran invertir en la Argentina. ¿Cómo observa usted este capítulo de la ley? Mira, a mí me tocó en alguna etapa de mi actividad político-diplomática ver, en el caso particular de España invirtió 42.000 millones de dólares en Argentina. ¿Cuál es mi experiencia en ese tema? Que son las RIGI de otra las RIGI de la época de Menem, para poner. Sí, exacto. Recordemos a los oyentes, yo lo comenté al comienzo, pero que usted fue embajador justamente de España en 1992 y 1993, un momento de apertura y de auge en ese sentido. Los capitales españoles llegaron a la Argentina a invertir 42.000 millones de dólares. Claro. Pero también tenemos que ver qué experiencia sacamos de eso. Bueno, sacamos la experiencia negativa de las líneas argentinas, pongámoslo sobre la mesa. Claro. Sacamos una experiencia dual de la privatización de YPF, porque terminó privatizándose, después expropiando y después en este modelo de que se volvía a vender a España, pero con una participación argentina. Todo esto que está ahora provocándonos una deuda de 16.000 millones de dólares en Estados Unidos. Hubo cosas positivas, toda la fibra óptica, se instaló la fibra óptica. Tener un teléfono era imposible, tardaba un año para ser dado. Claro. Toda la instalación de red de gas ha sido una cosa positiva. El desarrollo de la pesca también fue una cosa positiva, lo que pasa es que no hay controles. El problema de la Argentina para mí es que la Argentina cuando pide inversiones extranjeras hay una cuota de esa inversión en los cuales los argentinos pretenden participar y después vender
su participación a precio más caro del que entraron. Entonces Scarrigui lo que hace es, a mi criterio, a diferencia de Chile, a diferencia de Brasil, para tomar países, da ciertas facilidades, y yo a esas facilidades le agregaría algo que también dejen en el ámbito local. Claro. Y eso es lo que hay que discutir de buena fe. ¿Y cómo se discute, usted que tuvo la experiencia también, digamos, que habrá participado en este proceso que estamos describiendo de ingresos de capitales españoles, la posibilidad, por ejemplo, de poder participar, de que se sumen a la cadena de valor, digamos, empresas a nivel local como prestatarias también de servicios? ¿Hay margen para eso o las empresas por lo general es a libro cerrado que deciden su participación o no en un país como la Argentina? En un país con un contexto también de la Argentina, ¿no? Porque hay que eso también sumarlo al análisis de defaulteador serial también, ¿no? Sí, exactamente. Mire, yo creo que Milei tiene un objetivo que es destapar cloacas. Claro. Y uno destapa cloacas para llenar otras. A ver cómo sería eso. Y claro, porque si usted está detrás de cómo gasta la Argentina, destapando las cloacas del gasto, donde el Estado tiene mucho que ver, el Estado también tiene que ver con el sistema de desarrollo. Claro. Y el sistema de desarrollo tiene que dejar algo también a la producción argentina. Tiene que haber, por lo menos, por ejemplo, en Brasil le piden transferencia de tecnología, incluso a los chinos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esto tiene que ver fundamentalmente con la planificación, tiene que ver con un Estado que tenga, además de la libertad, el control. Y el control no solo de los extranjeros, sino también de los argentinos. Porque acá se va mucho por el lado también de la corrupción. Y eso hay que ponerlo en blanco y negro. Claro. Pero lo cierto, Juan Pablo, no solo son dádivas, sino que son sistemas preferenciales para algunos y unos pocos. Exacto. Ahora, insisto con esta parte de la pregunta. Hay márgenes, ¿no? Los márgenes tienen que tener un límite de tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo. Los márgenes tienen que tener un límite de tiempo. Porque uno, para promover una inversión, puede dar márgenes o incentivos que son positivos para que las inversiones lleguen, pero tienen que tener un límite de tiempo y tienen que dejar algo también para el país. Claro. Esto no es que uno corte un árbol y se lleva hasta la raíz. No, hay que dejar raíces para que el árbol vuelva a producir. Exactamente. Ahora, ya llegando al final de la entrevista, me gustaría también acercarle esta pregunta, pero por su interés, usted es un analista también político de la política local, valga la redundancia. Hay un análisis generalizado de que hay un acompañamiento aún en este momento de recesión y de crisis que es indudable, de buena parte de la población. Algunos estiman 5 o 6 de cada 10 argentinos. ¿Por qué? ¿Usted qué observa? Bueno, mire, porque acá en la Argentina se ha escrito un capítulo final en la última elección, que es el final del kirchnerismo, al cual le adjudican todo el peronismo. Y yo creo que no todo el peronismo es kirchnerista. Claro. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que Milei es producto de esta coyuntura. Milei es presidente de la Argentina porque el votante del pueblo argentino se cansó del kirchnerismo o del peronismo kirchnerista, para ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque descubrieron que finalmente están cada vez más pobres, que los dirigentes cada vez estaban más ricos, y esto se está viendo. Entonces, bueno, no hay forma de dar vuelta a esto.
Entonces esta es la vigencia de Milei hoy. Porque el pueblo cree que lo que dice Milei es lo que ha ocurrido. Y el pueblo votó en consonancia a eso, por eso sacó el 56%. Claro. Y se lo dice a alguien que fue dirigente y peronista. Pero eso yo llegué hasta el 2011. Sí. Juan Pablo, usted como hombre igualmente del peronismo, ¿cómo está observando también el proceso de reorganización hacia adentro del peronismo? Con esta distinción que usted hace, que el kirchnerismo no es, o el cristinismo no es todo el peronismo, ¿cómo lo observa? Que el pueblo peronista está esperando a alguien que lo conduzca con orden, con transparencia y con un proyecto nacional. Y eso está abierto. Y sin corrupción. Porque usted hace cualquier encuesta, lo primero que le cuestiona a la gente común es la corrupción. Exacto. Bueno, es un desafío que tiene también el peronismo, como las otras fuerzas, para poder construir de cara, digamos, también a fortalecer el sistema, digamos, político-institucional, que es imprescindible. Así es, hay que fortalecer el sistema democrático, y esto no es solo con los peronistas, es un sistema de coalición también. Exactamente. Juan Pablo Lolé, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó este domingo y será hasta la próxima. No, yo gracias a ustedes, gracias a Graciela, sé que está con un problemita, espero que se reponga bien y bueno, ya hablaré con ella por otra vía. Bueno, muchísimas gracias, buen domingo. No, gracias a ustedes.